Fue director de la Agencia de Discapacidad. Fernando, ¿cómo va? Buen día. Hola Antonio, buen día. Gracias por el llamado, yo muy bien. Bueno, estamos escuchando mucho lo que decía el ex titular Españolo de Landís y también escuchábamos a las víctimas de Españolo del maltrato que recibían por parte de Landís. A ver, para que se entienda bien, ¿cómo funciona el Landís? Bueno, el ANDIS es un organismo muy grande, tiene 4 o 5 áreas fundamentales, pero las dos más relevantes, pongámosle en materia presupuestaria, son el área que administra las pensiones no contributivas y el área que financia y aprueba las prestaciones por discapacidad. Esto incluye centros terapéuticos y todo este sistema que está en emergencia ahora, centros de rehabilitación, apoyo escolar, inclusión laboral y la parte de medicamentos, o sea, comprarle a las personas que tienen pensiones no contributivas la medicación de alto costo, digamos, ¿no? Aquellas drogas que son muy costosas, o prótesis, sillas de ruedas, etcétera. Esto es lo que proveen los grandes laboratorios o las grandes droguerías que se están mencionando en este caso. Y cuando vos escuchás, por ejemplo, que se curraban, porque es la palabra, disculpa el término, $700.000 por mes, son medicamentos que no iban a las personas que realmente lo necesitaban. Sí, claramente, nosotros nos tocó administrar esa área y siempre faltaba presupuesto. Además teníamos esta situación compleja de pagarle a los prestadores, que siempre son la cadena más débil del sistema, los prestadores por discapacidad, la gente que hoy está atravesando la crisis por el centro de sus actividades, por el cierre de sus actividades, por el desfinanciamiento absoluto de sus actividades, y por el otro lado están los grandes laboratorios o las grandes droguerías, que obviamente tienen mucho más espalda, son los grandes proveedores del Estado en materia de medicamentos y de otros efectores de salud, no solo de la salud pública, sino también de la salud privada, y con costos millonarios, porque estamos hablando de medicamentos o de prótesis o de sillas de ruedas, que todos son millones los números que cuestan estos insumos, ¿no? Entonces, es realmente complejo pensar, y triste, más que nada, pensar que de ese presupuesto salía esta situación que describió el ex director de la agencia. Sí, sí, se robaban $700.000 por mes. En un año son $8.400.000. Sí, es un montón de plata que con eso se puede sostener, y no quiero ser en esto simplista ni nada por el estilo, porque muchas veces se dice, con esa plata se pueden resolver miles de cosas, pero en este caso es absolutamente muy concreto. Todo ese dinero que no ingresa o que no se destina a las prestaciones por discapacidad o a cubrir el costo de esos mismos medicamentos, de las mismas prótesis, porque yo recuerdo, Antonio, cuando nosotros llegamos a la agencia en 2020, teníamos amparo por provisión de pañales. La agencia no proveía pañales y la gente hacía amparos. Es muy común que las personas con discapacidad judicialicen el acceso a sus derechos, a medicamentos, a sillas de ruedas, a prótesis, etcétera. Y de ese fondo es de donde se estaban llevando estos montos millonarios por coima. No, escucharte es terrible. Uno se pone a pensar amparos para pedir pañales para una persona con discapacidad. Y se robaban esa plata. Y de esa caja es de la que estamos hablando, exactamente, y además es un monto, es un presupuesto alto. A mí, cuando me tocaba hablar con otros compañeros funcionarios en la época que yo estuve, mucha gente se sorprendía de la magnitud del presupuesto que administrábamos. Discapacidad siempre es caro, siempre es un número importante, y mucho más cuando entran en juego enfermedades raras o tratamientos muy costosos que demandan drogas importadas, etcétera, ¿no? Entonces son números muy grandes, con muchos ceros. Y a veces, cuando la política o cuando la ideología se mete en medio,
pasan estas cosas, ¿no? Esto de priorizar el déficit cero o el superávit fiscal por encima de las necesidades reales de la gente. Hoy estamos otra vez asistiendo a la judicialización de los derechos a través lo vimos esta semana cuando un juez decretó la inconstitucionalidad del veto presidencial, que por suerte ya comenzó a ser rechazado en Cámara de Diputados a la ley de emergencia. Te mando un abrazo, Fernando, gracias. Abrazo enorme para vos y para toda la audiencia, Antonio. Un abrazo grande. Fernando Galarraga fue director de la Agencia de Discapacidad. Y esto es lo que decía, por eso queríamos hablar con él, porque esto es clave por el presupuesto que maneja. Entonces tiene lógica lo que